Finalmente llegamos a las reglas de análisis. Estamos tratando doctrina profunda. Recuerdo que son herramientas muy profundas. Obviamente las puede usar cualquier persona que de a poco comience a adentrarse y entender el mecanismo de cómo analizar y cómo poder resolver ciertos dilemas y ciertas interpretaciones doctrinales que en muchos casos nos es difícil. En este caso vamos a ver las reglas de análisis en dos aspectos. Por un lado en la parte del texto y por el otro lado en lo que tiene que ver con el intérprete. ¿Qué podemos decir referente al texto? ¿Cuáles son las reglas que tenemos que seguir para no equivocarnos? Porque en cierto caso una misma persona puede leer los mismos textos y llegar a resultados diferentes. ¿Cómo podemos asegurarnos de leer los mismos textos y poder tener resultados iguales sin importar qué persona nos analice? En primer lugar tenemos que elegir en cuanto a los mensajes, a los textos, desde los textos más claros a los menos claros. Ese es un principio básico que tenemos que guardar. Luego, desde los de mayor autoridad a los de menos autoridad. Es decir, si tengo una gran variedad de textos, voy a elegir primero los que tengan mayor autoridad, como hemos recordado en algunos momentos. Hacer la mayor cantidad de preguntas referente a un texto, porque de ellas se va a desprender luego toda la estructura doctrinal, el gran selector y mi resultado, como vimos en los vídeos anteriores. Hacer la mayor cantidad de preguntas, es decir, quién, cómo, cuándo, por qué, el lugar, los destinatarios, el objetivo, el contexto social, cultural, político, espiritual, económico y el resultado de todo ese texto, cuál fue, entre otras preguntas que vamos a hacernos. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es qué significado tuvo en la antigüedad y cuál es el que tiene actualmente. Qué aplicaciones tuvo en la historia y cuáles son las diferentes aplicaciones de ese texto en nuestros días. Buscar posibles diferencias entre las traducciones y cotejar con traducciones literales. Esto es muy importante porque en muchos casos hay errores de traducción o diferentes perspectivas en la traducción y siempre es importante cotejar con versiones literales, es decir, que traducen tal cual como fue escrito. Obviamente que el texto siempre debe adaptarse porque muchas veces la traducción literal no es muy específica referente al tema que se está tratando. Debemos indagar sobre los significados antiguos de esas palabras y las variantes que tuvo en la historia y también aprender a usar los Strongs. Los Strongs son una serie, un mecanismo a través del cual todos los textos antiguos, sean escritos en griego, hebreo o arameo, se les ha asignado un número. Es decir, cuando uno lee una palabra, al costado va a tener un Strong, es decir, se eligió la palabra tomar, pero en realidad esa palabra significa dos o tres palabras más. Ahora, al lado hay un número, puedo ir a ese número en mi búsqueda, donde obviamente los Strongs, seguramente en todas las versiones de software están los Strongs, y ahí puedo ver las diferentes variantes que tengo acerca de esa palabra específica en el idioma original. Y también debo ver el significado en la actualidad, digamos. Entender las figuras literarias básicas, la parábola, la metáfora, el símbolo, la ironía, etcétera, porque pueden haber ocurrido casos en los que yo estoy interpretando un cierto texto literalmente, pero es una parábola o es un símbolo nada más, no es para tomarlo textualmente, o es una ironía, alguna expresión. También debo reconocer las doctrinas abolidas, qué doctrinas quedaron abolidas en el pasado, las que fueron quebrantadas, digamos, son pasibles de ser quebrantadas, las temporales, las que fueron puestas, por ejemplo, la ley para un tiempo, las que son perpetuas, sin importar quién las hizo, Antiguo Testamento, Pre-Antiguo Testamento, pero estas son perpetuas, las que tengan con un destinatario específico, es decir, doctrinas que han sido creadas para un pueblo específico o para un grupo específico o para personas específicamente, las que sean universales, y también, ¿por qué no?, aprender a distinguir las doctrinas que son poco claras, porque sabiendo las que son poco claras me doy cuenta que son misterios que tengo que ver si tengo la capacidad de poder resolverlos, por ejemplo, el origen de Melquisedec, entre algunas cosas, o ciertas profecías que están selladas y que tengo que ser muy cuidadoso porque tengo que entender que son doctrinas poco claras y tengo que ser cuidadoso al analizarlas para no inventarme una doctrina así nomás por un parecer personal, entre otras cosas que debemos tener en cuenta. También debemos saber identificar el mensaje directo, eso lo hablamos en algún momento dentro de este tema, el mensaje indirecto, el simbólico, profético, el mensaje sellado y demás. Esto podemos decir referente al texto. Ahora, ¿qué podemos decir referente a estas reglas de análisis al intérprete?
Bueno, referente al intérprete podemos decir que el intérprete, lo básico que tiene que estar es despojado de todo preconcepto. Si no se despoja de preconcepto el que va a interpretar, el que va a leer el texto, el que lo va a aplicar, el que va a tomar un versículo y tratar de entender a qué se refiere, qué simbología tiene, en qué momento fue dado, a qué doctrina está ligada, etcétera, tiene que estar despojado de todo preconcepto. Si no, obviamente va a encontrar lo que él quiere encontrar. No está abierto en su mente. No tenemos que forzar ninguna interpretación porque la Escritura debe desprenderse a sí misma. Debemos tener una mente abierta, esto es básico. Si no tenemos mente abierta no podemos estudiar doctrina porque vamos a encontrar solo lo que venimos a buscar, nada más. Tenemos que reconocer las limitaciones. Hay momentos en que no podemos ir más allá de lo que está escrito. Y si tenemos 3 textos para analizar una doctrina muy importante y tendremos que basar nuestra doctrina en 3 textos y entender si con esos 3 hemos alcanzado a dilucidar claramente lo que significa o si nos conformamos con un porcentaje muy grande de que entendemos de qué significa tal o cual cosa esa doctrina. Entonces, las limitaciones son importantes porque tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos y hay momentos en que la información no es lo suficientemente completa para poder interpretarla. Tenemos que tener temor de Dios por sobre todas las cosas, porque si no tenemos temor, vamos livianamente a decidir para un lugar o para otro sin importar las consecuencias de lo que nuestro aprendizaje doctrinal o nuestras conclusiones puedan acarrear. Tenemos que aprender a reconocer los contextos, es decir, reconocer los contextos antiguos, el contexto en que fue dado, el contexto posterior, el contexto actual o los posibles contextos futuros y demás. Tenemos que conocer y respetar el rango doctrinal. Es decir, tengo que entender, vamos a hablar en un momento esto acerca de los rangos doctrinales, que es muy, pero muy interesante porque es otra de las bases de la doctrina profunda. No toda doctrina es igual. Hay doctrinas que son fundamentales, basales, doctrinas que no pueden cambiar bajo ningún punto de vista. Y si una doctrina entra en conflicto con otra, siempre vamos a priorizar, mejor dicho, las doctrinas con rango superior. Por ejemplo, el amor, la sabiduría, el perdón, etcétera, son doctrinas con rango superior, que sin importar si hay otra doctrina que la contradice, vamos a priorizar apoyarnos, afirmarnos sobre las que sabemos que son más importantes y fundamentales. Tenemos que cuidar el espíritu de la palabra. Acá tenemos que cuidar el espíritu de la palabra. ¿Qué significa esto? Que tenemos que cuidar el carácter de la palabra, es decir, el perdón, el amor, la esperanza, las intenciones, la esencia del mensaje, del autor del mensaje. Nunca es la esencia es un mensaje de odio, nunca es un mensaje de condenación sin oportunidades y demás. Ese hay que tener muy en claro porque esos son guías que nos van a llevar cuando de repente nos encontremos en medio de interpretaciones y textos que no nos aclaran la mente. El conocer el carácter y el espíritu de la palabra nos va a ayudar a salir adelante en medio de esa situación que no se puede resolver con los textos que tenemos presentes. No querer tener la razón ciegamente, esto es muy importante, porque hay personas que abren la Escritura y no la estudian para entender, la estudian para rebatir o para ellos querer tener la razón porque tienen miedo de que alguien los mire a menos si reconocen que estuvieron equivocados. No hay que tener miedo a estar equivocados porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. No basar nuestra doctrina en pocos textos sin atender las demás variables, armonía, rango doctrinal, espíritu de la palabra, etc. Esto es importantísimo también porque hay personas que toman 2 textos o un texto y se arman una doctrina, o 3 textos. Y luego, cuando uno les pregunta, ¿y por qué no tiene armonía tu enseñanza con otro aspecto de la palabra? Bueno, eso no lo pensé, hay cosas en la Escritura que no se comprenden. Significa que su aprendizaje, su doctrina no es una doctrina completa. No guarda sentido con el rango doctrinal, es decir, no respeta doctrinas que son basales y fundamentales, o con el espíritu de la palabra, lo que vimos anteriormente. Tenemos además que conocer y respetar la armonía doctrinal. Esto de que no debe haber contradicciones entre diferentes aspectos o temas, y si aparentan algunas contradicciones, debería haber alguna resolución posible. Y si no la encontramos, entonces es una doctrina que no la podemos sacar a luz, no la podemos enseñar y necesitamos mayor fundamentación o conocer más acerca de ella, porque tenemos inconvenientes a la hora de entender la doctrina doctrinal, la armonía doctrinal. No guarda relación lo que estoy estudiando con la armonía de otras doctrinas, el amor, el perdón, la vida eterna, la segunda venida, etc. Tenemos que aprender para conocer
esto es fundamental en el carácter del intérprete, del que va a leer el texto, aprender para conocer y guardar la sana doctrina. No vamos a aprender para mostrarnos, para sentirnos superiores o para contender. Si hay debate, obviamente opinamos, pero nuestra motivación principal para estudiar no es esa, ganar en un debate, no tendría sentido. También tenemos que averiguar diferentes posturas y sus fundamentos. Es decir, ya hay otras tantas personas, siervos, teólogos, maestros que hablaron acerca de nuestros temas, de los temas que estamos estudiando obviamente. Tenemos que averiguar las diferentes posturas, ver cuáles son sus fundamentaciones, los textos, las historias en las que se basan, compararlos con los nuestros y evaluar la solidez de nuestra doctrina. También tenemos que saber, por último, que el mayor conocimiento no altera el orden de la autoridad en una congregación. Es decir, por más que yo sea un maestro o tenga una doctrina muy clara acerca de varios temas y sepa mucho más que aquel que está en autoridad, eso no significa que yo vaya a reemplazar la autoridad de la persona que está al frente, porque son dos cosas totalmente distintas. El hecho de que una persona, el apóstol Pedro seguramente no era aquel que tenía todas las doctrinas totalmente claras. Quizás el apóstol Pablo era mucho más claro en ese sentido, pero nunca intentó ni osó tomar el lugar de otra persona como simplemente apoyándose en su conocimiento acerca de un tema doctrinal. Estas son las diferentes reglas de análisis que tenemos que tener en cuanto al texto y en cuanto al intérprete. Esto nos es muy útil a la hora de saber usar el gran selector, seleccionando los diferentes textos y haciéndolos pasar por los diferentes filtros, y también a la hora de seleccionar las diferentes variables, como aquí están pintadas algunas y otras en verde y otras no, en este cuadro de la estructura doctrinal acerca de temas específicos. Obviamente, esto luego nos va a llevar a un resultado en el cual también tenemos que tener en claro las herramientas y los criterios de análisis, porque también vamos a sacar conclusiones. Entonces, en estas conclusiones también van a estar plasmadas nuestras reglas de análisis en cuanto al texto y en cuanto al carácter y a la postura que debe tomar el intérprete. Espero que hasta aquí esto haya sido un pantallazo rápido acerca de estas reglas de análisis que son muy importantes y fundamentales y les ayude en la profundidad acerca de temas que son de dudosa interpretación en la estructura doctrinal de todo lo que conforma esto que representa las Sagradas Escrituras.